Estimados todos, bienvenidos nuevamente a Estrategia a la Carta, el espacio donde hablamos, analizamos y proponemos temas de carácter corporativo y de negocios. En esta oportunidad, el tema es las coaliciones triunfadoras. E iniciaré diciendo que la organización tradicional del trabajo estaba integrada por dos partes. Por un lado la cabeza y por otro lado los elementos humanos, girando a su alrededor a semejanza del sistema solar. La cabeza era el elemento pensante, quien coordinaba las tareas, quien repartía ciertas actividades y cuidaba que todo esto se diera en el tiempo establecido. Mientras que el elemento humano o los operarios tenían ciertas habilidades y competencias que les permitía hacer sus tareas y seguir todas las indicaciones que les diera el jefe, la cabeza, para cumplir en los tiempos que les habían marcado. Con el tiempo se desarrolló el concepto de los equipos ganadores. Estos estaban integrados por un líder con sólida experiencia, habilidades, competencias, conocimientos vastos y con habilidades estratégicas al mismo tiempo. Mientras que los elementos que trabajaban con él o que colaboraban en el proyecto, en el emprendimiento, en la corporación, eran sujetos con ciertas características específicas: formación, experiencia, edad, sexo y hasta religión. Todos organizados de una forma tal que fueran capaces de implementar la estrategia de ese proyecto, de esa organización o de esa corporación. Hoy por hoy, en el siglo XXI, ese modelo ya es obsoleto. Los grandes líderes de las corporaciones más importantes del mundo, y aún las que sean de menor tamaño, tienen que entender que hoy por hoy el concepto más importante es el de formar coaliciones. Y estas coaliciones consisten en integrar las distintas generaciones que laboralmente hablando existen en el mercado. Esas generaciones, las voy a mencionar, son la generación de los baby boomers, los nacidos entre 1945 y 1964, conservadores ellos, que fueron testigos de la Guerra Fría, del nacimiento del comunismo en Latinoamérica y de la llegada del hombre a la Luna. La generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980, que fueron testigos del nacimiento del ordenador, del DVD, de la videocasetera, etc., con un sentido de pertenencia y con un temperamento emprendedor. Posteriormente viene la generación de los millennials, aquellos nacidos entre 1981 y 1995, muy criticados por cierto, quienes dicen que no tienen principios ni valores. Y en defensa de ellos, tendré que decir que los tienen y muy bien cimentados, solo que son diferentes a aquellos de la generación X y de la generación Baby Boomers. Son los testigos del nacimiento de las redes sociales como el Facebook, YouTube, Twitter. Son multitareas y hoy por hoy se les considera la generación mejor preparada de toda la historia. Finalmente tenemos a la generación Z, a los Centennials, que son los nacidos entre 1996 y 2000. Son aquellos cuya capacidad de respuesta es muy rápida porque viven en un mundo digitalizado en el cual todo se puede consultar. Ya no hay necesidad de memorizar, ni de guardar fechas, ni de acumular apuntes. Hoy simplemente con entrar a las soluciones digitales se tiene la respuesta de todo cuanto desean saber. En ese sentido, es importante que los grandes líderes acudan a las habilidades y competencias de todas estas generaciones. Aquellas corporaciones que logren amalgamar estas generaciones serán aquellas que tengan su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Aquellas que trasciendan, aquellas que logren el éxito. Porque si bien es cierto que se necesitan gentes con sentido de pertenencia y con temperamento conservador, también es importante considerar que hay gente que se requiere con habilidades multitarea y con sólidas habilidades digitales. Así es que, amigos míos, si ustedes piensan ser un líder
o líderes de este siglo XXI consideren seriamente en aprovechar todas las habilidades, conocimientos, experiencias y competencias de todas las generaciones habidas y por haber. No les pongan trabas, no les pongan barreras, no les pongan límites. Olvídense de conceptos obsoletos como la edad, el sexo, que si tiene o no experiencia, que si la religión, que si la preferencia sexual. Hoy por hoy, aprovechen todas las habilidades y competencias en una diversidad cultural que es necesaria en el mundo de los negocios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Quedo al pendiente. Por el momento, eso fue todo en Estrategia a la Carta. Hasta la próxima.